vamos a hablar sobre la Ley 311-88, Ley de Negociación Colectiva del Sector Público, porque tiene varios temas que es necesario conversar con un especialista. Ya está con nosotros, le damos la bienvenida, buenas tardes al doctor Iván Bulnes, bienvenido al programa Abriendo Puertas de BIS Televisión. Sí, buenas tardes, estimado Néstor, buenas tardes. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Entremos al tema. Hemos tenido a Gareca dando algunas explicaciones deportivas de su no renovación de contrato. Va a quedar para la especulación periodística deportiva un tema de su no presencia ya en el seleccionado. Pero tenemos otras preocupaciones. Si esa preocupación viene de la negociación colectiva en el sector público, Iván, la 311-88, ¿cuáles son las primeras impresiones de la ley como está, reciente, y que tiene seguramente algunas ya precisiones que realizar, Iván? Bueno, estimado Néstor, gracias ante todo por la invitación. Una cuestión interesante que tenemos que apreciar en la norma, en la 311-88, es que a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, en esta ocasión se está privilegiando, finalmente, porque ya era hora, se está privilegiando también la solución del conflicto entre los trabajadores y empleadores del sector público. Todos sabemos que el empleador más grande del Perú es el Estado, a través de diferentes entidades. Es la organización que más personal emplea en el Perú. A veces bajo diversos regímenes. Existen los trabajadores bajo la ley Servir, existen los trabajadores bajo el régimen 728, el régimen 276, los CAS, y todavía, aunque no deberían existir, todavía existen los famosos locadores de servicios que, como sabemos, son los más desprotegidos y los más vulnerables. Pero tenemos que ahora hay una norma, la 311-88, que pone su énfasis en la solución del conflicto y ya no tanto en el tema del equilibrio presupuestal, que es lo que se achacaba a normas anteriores o a criterios anteriores, donde el presupuesto era una especie de tótem intocable y que, si bien se reconoce la importancia de que los beneficios laborales se condigan con una situación presupuestaria saneada, porque se admite de todos modos de que no cabe ofrecer lo que no se tiene, o una entidad en mala situación financiera no puede empezar a ofrecer beneficios que quizá no pueda cumplir si afecta su presupuesto, pero ya no se considera que basta con alegar no hay presupuesto como esas tres palabras que sirven como escollo para cualquier negociación. Simplemente no hay presupuesto y ya está. No se puede negociar. Ahora se da una facilidad de que los incrementos, que puede resultar un incremento de negociación colectiva, los incrementos salariales o inclusive otros beneficios que tengan incidencia económica, no siempre son aumentos de sueldo, sino a veces entrega de montos no remunerativos, que todo ello sea considerado dentro de la situación presupuestaria de cada organización. Quizá no para el momento, pero sí a partir del ejercicio presupuestario posterior, es decir, a partir del año siguiente a aquel en que se ha celebrado la negociación colectiva o en que se ha dictado el laudo arbitral. Consideramos que esa es una gran ventaja que tiene esta norma sobre las anteriores. Y más aún porque ahora hay una serie de lineamientos mucho más concretos y que además establecen la posibilidad del llamado negociación colectiva centralizada o descentralizada. Hace unos días, hace 15 días más o menos, se conoció que se había realizado a nivel nacional el primer convenio colectivo centralizado. Claro, algunos se han quejado de que este convenio colectivo, si bien implica incrementos de haberes básicos para el personal público, otros dicen que es un paliativo porque finalmente hay otras cuestiones que se han quedado, digamos, en el tintero, que no han sido solucionadas oportunamente, pero también debemos reconocer de que en la complejidad que tiene el Estado peruano, con los regímenes que hay, con la diferencia entre entidades que existen, porque no es lo mismo un GORE, gobierno regional, un ministerio, u otras organizaciones, por ejemplo, las municipalidades, se debe entender que este es un primer paso, que este convenio centralizado es un primer paso,
y a partir de aquí tiene que construir, y aquí sí entra la responsabilidad de los sindicatos del sector público, construir mejoras y beneficios para sus afiliados. O sea, este no es el final, digamos, es el primer paso, porque si entendemos de que este convenio colectivo centralizado es, digamos, la culminación, y después de eso, pues, a esperar que algún ministro o algún presidente del Consejo de Ministros tenga voluntad de tomar, no. Esto es el primer paso de una lucha constante. Y claro, otras situaciones que han ocurrido y que son materia de discusión ya en el Congreso sobre los lineamientos de la negociación. Ya podemos hablar luego también. Sí, esa es una primera precisión importante. También creo que en este escenario, Iván, de la negociación colectiva centralizada, le da, digamos, un respaldo, una protección a los sindicatos, sobre todo los que tienen pocos afiliados, porque se establece la presencia de una central sindical. Y se ha definido ya que centrales, la CGTP es una de ellas. ¿Qué significa para los sindicatos este tema de la centralización? Eso significa que la negociación colectiva pública del sector público, cualquiera sea la situación 728 y los regímenes que están dentro, significa eso que tienen la posibilidad los sindicatos de su negociación colectiva de manera directa, si no camina eso, recurrir a la central sindical. ¿Esa lectura es correcta, Iván? A ver, debemos entender que la negociación colectiva centralizada ha sido efectuada obviamente considerando las centrales sindicales, las federaciones o las confederaciones en este caso, que se han reunido para definir a sus afiliados. Recordemos que el mundo sindical es una gran pirámide, es decir, donde los afiliados, por encima de los sindicatos, pueden ser sindicatos de empresa o sindicatos de rama de actividad también, aunque los empleadores los vean mal, y por encima las federaciones y por encima las confederaciones. ¿Por qué sucede esto? No es una cuestión baladí que nos gusten las siglas, simplemente que para efectivamente mostrar la fuerza de un sindicato es que se tiene que recurrir pues a las federaciones o a las confederaciones. Y por eso es que ellas, no es que he escuchado a algunos colegas diciendo, no, es que el sindicato pierde poder. A ver, no es que pierdes poder, sino que tu poder está aumentando, porque claro, un sindicato, inclusive hablemos del sector privado, un sindicato que tiene 2.000, 3.000 afiliados, pero estamos hablando del Estado, donde hay cerca de más de 200.000 trabajadores, divididos en, pueden ser tranquilamente 100 o 200 sindicatos a nivel nacional. O sea, necesitamos entonces recurrir a la central sindical para que justamente dé el soporte, y también porque el empleador, que es el Estado, también quiere, se entiende, uno ha hablado con pequeños empresarios, también sabe que, bueno, yo quiero una garantía de que el acuerdo va a ser fructífero y va a ser respetado. O sea, yo quiero hablar con una central sindical, porque yo no quiero que sea un sindicato, luego otro sindicato, y se atomiza la negociación en mini negociaciones, y yo que soy una mediana empresa, digo por sector privado, yo que soy una mediana empresa, no, yo quiero hablar con la central sindical, porque yo quiero saber que este acuerdo se va a cumplir, yo cumplo, pero quiero saber que ustedes también cumplen. Entonces, justamente para eso sirve la central sindical, para eso sirven las confederaciones. No es para que pierda poder el sindicato o me diluyo, no, sino para que justamente ellos puedan presentar con la debida fuerza de los números cuántos son los trabajadores que van a ser beneficiarios. Por eso es útil que haya una central sindical. Y claro, cuando ahora el sindicato individualizado va a su negociación, ya no centralizado, sino descentralizado por entidad, entonces esta participación es lo que le permite presentarse a su negociación, digamos, individualizada, también con la fuerza de que ha sido respaldado por una confederación, de que no es un sindicato aislado, porque las confederaciones tienen una ventaja: uno, recursos humanos, expertos; dos, vinculación con otros sindicatos, que el sindicato no sepa que es el único que está en una situación de reivindicación, sino que hay otros similares; aprender de las experiencias, aprender de los manejos de situaciones de crisis, aprender a negociar. Es lo que se consigue en un sindicato si este se vincula con una central sindical.
Porque recordemos, aquí no estamos inventando la pólvora, y es algo que muchas veces a algunos líderes sindicales nos falta a algunos entenderlo. No es el complejo de Adán, sino estas negociaciones ya ocurrieron antes, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Entonces, no estamos aquí empezando de cero. Aprovechemos esa experiencia, hablemos con los sindicalistas más veteranos, hablemos con la gente que ha dirigido negociaciones a nivel amplísimo y recojamos esa experiencia. Y si yo, por ejemplo, si yo fuese un secretario general y viene una central sindical para apoyarme en una negociación colectiva, bienvenido sea. No que me va a reemplazar, claro, pero bienvenida sea su apoyo y bienvenida sea su asesoría. Porque además, no olvidemos que estamos ante el Estado. No estamos ante una entidad privada. En el Estado no debería, pero sucede mucho, pesa mucho el factor político, pesa mucho las designaciones, pesa mucho las cuestiones de coyuntura, cosa que de repente una empresa minera, una gran industria, de repente no le preocupa mucho porque ellos seguían simplemente por lo que arrojó el balance el 31 de diciembre y se acabó. Y el directorio responde ante sí mismo y terminó. Pero la autoridad política tiene otra serie de condicionamientos que también deben tomarse en cuenta. La política del Estado, la imagen ante la opinión pública. ¿Cómo va a ejecutar las políticas de Estado con unos trabajadores que están en conflicto permanente? Por ejemplo, o un servicio público con trabajadores que están en conflicto permanente. ¿Cómo? O sea, no es tan fácil. Y para eso sirve el apoyo de la central sindical. Importante, ¿no? Importante la presencia de las centrales sindicales, federaciones o confederaciones. Y en este escenario, con la experiencia, Iván, de litigar en la administración pública, se ha presentado y se va a presentar siempre, y cómo superar ese obstáculo que son dos escenarios. El Ministerio de Economía y Finanzas, que fija el presupuesto, y dos, los estados económicos financieros de las empresas, porque ocurre, por experiencia, de que las empresas del Estado alteran, entre comillas, el estado económico financiero para demostrar que no tienen dinero y que no pueden atender. Ese escenario creo que está siendo superado con esta nueva ley. Pero ¿cómo ingresar al tema de el Ministerio de Economía y Finanzas, que finalmente se convierte en juez y parte y dice no tienes autorización para hacer? Con la nueva ley esa situación ha mejorado, se permite más amplitud a los sindicatos en la negociación colectiva de trato directo, con que es la primera etapa de negociación, Iván. Sí, a ver, ¿qué sucede? Que ciertamente todavía el MEF tiene esa convicción de juez y parte o una especie de vocación de cajero, donde se trata de decir, bueno, ¿tienes presupuesto? ¿No tienes presupuesto? Esto te puedo incrementar, esto no. Y claro, los sindicatos dicen, bueno, está bien, podemos llegar a un acuerdo, pero ¿qué pasa si el MEF me dice que no va a hacer caso a estas reivindicaciones, que no corresponde, que no procede a incrementar el presupuesto? El problema de esto, estimado Néstor, es que no hay peor lucha que la que no se hace. Si bien el MEF ahora no es que haya dejado esa posición de cautelar el equilibrio fiscal o presupuestal, que además es muy entendible. Nadie quiere entidades estatales en déficit, nadie lo quiere. Pero lo bueno que esta norma establece un deber efectivo de transparencia y de veracidad, donde inclusive hay un decreto supremo que contiene los lineamientos y donde hay todo un artículo, creo que el 13, si mal no recuerdo, dedicado a la viabilidad presupuestal, donde se establece que los representantes del empleado deben asegurar que existe la viabilidad del presupuesto para empezar la negociación colectiva. Y más aún, considerando el informe de estado situacional que elabora el MEF, o sea, el informe final de estado situacional de la administración financiera, es decir, balances del sector público que el MEF lo elabora y que es lo que fija cuál es el margen que posee cualquier entidad para implementar una negociación colectiva. Ahora bien, nosotros entendemos que muchos sindicatos se quejan, bueno, de que no se cumple con el deber de transparencia, no existe una efectiva voluntad muchas veces de llegar a acuerdos, sino que
hay una negativa en algunas entidades públicas a cualquier mejora, con el pretexto de la falta de presupuesto, aun cuando una norma no permite ello, sino que uno de los principios es justamente de que debe haber la buena fe negocial. Es decir, debo sentarme a negociar con buena fe, con ánimo de solucionar, no con ánimo de buscar trabas. O sea, buscar un esfuerzo leal, digamos, sin malicia para llegar a una solución. Y además, Néstor, hay otro elemento que gracias a los sindicatos quizá muchas veces no lo estiman, que también en cuanto a la situación presupuestal de una empresa se debe contar con la información que es de alcance público. Es decir, la información que se encuentra en las páginas del MEF sobre ejecuciones presupuestarias, sobre el índice de ejecución presupuestaria de una entidad. ¿Por qué es importante? Porque todos sabemos que una vez que se aprueba el presupuesto general de la República y se envían las partidas presupuestarias a diversas entidades, estas se comprometen a efectuar una serie de aplicaciones del presupuesto otorgado. La idea es que se aplique con criterios de eficiencia y eficacia. Eficacia, lograr la meta de la mejor manera posible. Eficiencia, utilizar los recursos que son escasos de la manera más correcta posible. O sea, usando la menor cantidad posible para obtener lo más posible. Eficiencia y eficacia. Pero, ¿qué sucede? Que muchas entidades confunden eficiencia y eficacia con simplemente recortes de beneficios, creen que los trabajadores o los servidores no merecen un mejor trato, y entonces ahí es donde se puede recurrir a otras fuentes de información, como la ejecución presupuestaria que se consigue en las páginas web del MEF. Eso permite saber si una entidad realmente está poniendo su esfuerzo en solucionar el conflicto derivado de la negociación colectiva o simplemente está poniendo trabas. Hay entidades que pueden decir, no tenemos presupuesto, pero en años pasados, y eso aparece en los reportes de transparencia del MEF, pero que en años pasados han estado devolviendo hasta la 10ª parte de su presupuesto. Entonces, ¿dónde queda la eficiencia? ¿Dónde queda la eficacia? ¿Y dónde queda la buena fe negocial de la que hablan justamente los primeros artículos de la ley 3188, como un principio que debe aplicarse en la negociación colectiva? ¿Dónde queda la buena fe si yo estoy ocultando información, si yo altero estados y que no representan lo que aparece en la web del MEF? O sea, también hay que luchar contra eso y no esperar simplemente que nos den los datos, sino también buscarlos nosotros. Recordemos, las normas de transparencia en el sector público deben ser utilizadas al máximo en funciones. No esperar que nos digan los datos, sino que más reclamarlos y pedirlos. Hay una norma que solamente cuestiones de seguridad nacional o de seguridad interna impiden acceder a información estatal. O sea, la información presupuestal no está protegida por ningún secreto. O sea, es algo que debe ser materia de una lucha constante por cada sindicato. No esperar que me lo den, reclamarlo. Y si no lo reclamo, y si no me lo quieren dar, seguir insistiendo y buscarlo por otro sitio, porque no es información reservada. Es lo que podríamos decir. Correcto. Hay una pregunta de un trabajador sindicalizado de la 728. Dice, nosotros estamos en negociación colectiva, pero no tenemos solución al tema, empresa del Estado, y no tenemos afiliación a una federación y una confederación. ¿Eso es posible y cómo, en todo caso, negociar con mejores condiciones? Pregunta difícil. A ver, el asunto complicada. sí, es que, a ver, cuando se trata de una empresa del Estado que está bajo el régimen 728, ahí es donde también las empresas públicas existe de hecho a la negociación colectiva y a la sindicalización. Pero aquí ya hay una cuestión porque ellos tienen un régimen económico diferenciado. Recordemos que no están sujetas a los ingresos presupuestarios. De hecho, suelen tener ingresos propios, salvo algunas empresas que sí dependen del presupuesto, por ejemplo, las empresas de limpieza municipal, que están organizadas como personas jurídicas, como sociedades anónimas, donde el único accionista es la municipalidad, por así decirlo. Pero hay otras empresas públicas que están organizadas con un solo accionista, que es el Estado peruano, pero conservan los regímenes propios de 728, perciben ingresos que les permiten financiar sus actividades. Las empresas de saneamiento que hay en todas las municipalidades del Perú, la empresa de saneamiento de agua y alcantarillado de Lima, la de Arequipa, la de Ica, la de Trujillo,
perciben ingresos. O sea, no dependen aquí del presupuesto público. En ese sentido, una negociación colectiva debe tomar en cuenta esta situación. Disculpen, pero somos una empresa estatal. ¿Realmente nuestros ingresos dependen del presupuesto público o estamos generando ingresos nosotros mismos? Porque si es este el segundo caso, entonces, ¿cómo vamos a hablar de limitaciones presupuestarias? Si el MEF no nos está dando dinero. Por ejemplo, Sedapal. Por ejemplo, Petroperú. Diario El Peruano. O sea, ¿necesitan el presupuesto público para subsistir? No, se generan ingresos propios. Entonces, en ese sentido, legalmente hablando, están casi a un nivel similar que una empresa privada, porque no se están generando, porque se generan ingresos propios y no depende del presupuesto. Entonces, ahí esa excusa de que no tenemos dinero del MEF, es que nosotros no recibimos dinero del MEF. Ahí la negociación colectiva debe ser, creo yo, inclusive hasta un poco más agresiva, porque no existe estos requerimientos propios de viabilidad presupuestal. La viabilidad presupuestal no depende del Ministerio de Economía en estos casos, depende del directorio. El directorio depende de FONAFE y depende de los ingresos propios de la entidad. O sea, no creo que haya aquí una mayor dificultad, pero sí quizá un grado un poco más complicado para hacer una negociación, porque claro, al tratarse de ingresos propios, también el manejo de la empresa significa que renunciar a parte de los ingresos propios, pero hasta qué punto el directorio puede aceptar destinar más ingresos, porque sabe que no hay cómo recurrir al MEF, tiene que, por así decirlo, bailar con su propio pañuelo, y la empresa tiene que tener, mediante su director, hasta qué punto puede otorgar beneficios, porque, y eso dejárselo claro al sindicato, aquí no hay cómo recurrir al MEF. Estamos bajo el régimen de FONAFE como empresa pública, ingresos propios. Esa es la complejidad. Más que dificultad, es complejidad que debemos atender. Correcto. Y hay diferencia en esta generación de recursos propios. Hay diferencia entre una empresa del Estado y un instituto o la autorización de generación de recursos propios es cualquiera sea la situación de la institución pública. A ver, aquí habría que verificar cómo es que o sea, las entidades públicas que brindan servicios pueden estar organizadas como empresas también, y normalmente se crean mediante una ley orgánica. Y la diferencia es que cuando se crea la empresa pública, esta depende de sí misma y de las directivas de FONAFE, que a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas. No está adscrita a un pliego ministerial, no está adscrita a una repartición pública específico. O sea, por ejemplo, tenemos que Petroperú, por ejemplo, no está adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Hay, obviamente, competencias que tiene el Ministerio de Energía y Minas en Petroperú, por supuesto que sí, pero no es, digamos, un despacho más del pliego. O, por ejemplo, el Diario Oficial, que tampoco es, digamos, un despacho más del Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura. No lo es. Pero, por ejemplo, una entidad pública, por ejemplo, Senfotur, que claro, uno la ve estructurada como una entidad educativa, pero que sí depende de un pliego. Depende de Produce. O sea, organizativamente sí dependen de un pliego. Esa es la diferencia entre estas entidades públicas. Por ejemplo, IRTP, sabemos que depende del Ministerio de Cultura, pero cosas que no sucede con otras. Claro, por ejemplo, IRTP depende del Ministerio de Cultura, pero cosas que no sucede, por ejemplo, con Sedapal. Claro. La empresa de agua y alcantarillado no depende. Por ejemplo. Sí, claro, el IRTP en su momento fue empresa. Claro. Empresa de cine, radio y televisión, IRTP. Y luego, ¿qué pasó en el proceso de decisión política? Que ese es otro tema que quisiéramos tocar también. Se convirtió en un instituto y depende, sí, en este momento dependió de la PCM, dependió del Ministerio de Educación y ahora depende del Ministerio de Cultura.
y siendo una empresa estratégica en el tema de la comunicación. Lo ideal en todo caso, si la recomendación fuera posible del especialista laboral, que se convierta en empresa para que tenga la independencia y pueda generar sus propios recursos, que los genera pero que tienen limitaciones, Claro. y esas son decisiones de directorio también, ¿no? Efectivamente, Néstor, por ejemplo, es que es otra de las complejidades que tiene la negociación colectiva a nivel del Estado, que el factor político pesa muchísimo más que el técnico. Tranquilamente podríamos decir que Petroperú se convierta en un pliego más del Ministerio de Energía y Minas, pero no lo es. O que IRTP, por ejemplo, salga del Ministerio de Cultura y se convierte en una sociedad anónima, como lo es ahora Sedapal, o como lo es ENACO, pero no lo es. O sea, es un tema de decisiones políticas. Alguien una vez dijo, ¿y por qué ENACO no depende del Ministerio de Agricultura? ¿Por qué no? Porque es una decisión política. No, yo no quiero que ENACO dependa del Minagri. Quiero que se quede como empresa autónoma, que no dependa de un pliego presupuestal, que dependa directamente de FONAFE, que FONAFE a su vez depende del MEF. ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo con IRTP? De nuevo, decisión política, nada más. Es un factor que siempre pesa. Inclusive puede generar sus propios recursos. Hay empresas, entidades públicas que generan sus propios recursos, pero que administrativamente dependen de un ministerio. Cosa que no sucede con las empresas públicas que dependen de FONAFE, ENACO, Sedapal, Editora Perú, inclusive Petroperú ni siquiera depende de FONAFE. Petroperú tiene un régimen interno pero increíblemente autónomo. Ni siquiera sigue las contrataciones según OCE, que el antiguo Consucode. O sea, tiene un régimen, digamos, casi principesco entre las entidades públicas. Pero esos son temas de decisión política, más que orgánica. Sí. Y en una decisión política, Iván, hablando de decisión política, en un tema de negociación colectiva, no hablemos de empresas del Estado, sino institutos que dependen de un pliego. ¿Qué tanto pesa la decisión política? No tanto del directorio de esta instancia pública, sino del ministro del sector. Eso es necesario destacar esta situación, Sí. Iván. Sí, Néstor, yo creo que sí es necesario destacar esa situación, porque finalmente al depender administrativamente de un pliego ministerial, obviamente este pliego ministerial siempre tiene algo que hacer con la negociación colectiva y siempre tiene influencia sobre las decisiones del directorio. No podemos dejar de lado ello, no podemos esperar que sea algo 100% técnico, normalmente no lo es. También es como lo que sucede muchas veces en las municipalidades. El criterio para las negociaciones colectivas no siempre es técnico, sino muchas veces político. Sabemos que los alcaldes están 4 años en el cargo, nada más, y ahora tampoco tienen posibilidad de reelección. Y eso siempre condiciona el momento y la situación para la negociación colectiva. Un ministerio más todavía, porque los ministros suelen ser cargos de confianza, efímeros, y no sabemos si el ministro va a decidir o no en qué momento apoyar o no apoyar una negociación colectiva. No podemos negarlo. Difícil la situación, ¿no? Difícil, Problemática sí. totalmente diferente a la actividad privada por estas decisiones políticas. Pero ya los trabajadores con la 31188, si tenemos que hacer conclusiones de la entrevista, Iván, la 31188 pone un poco más de orden, ¿no? En Pone el más tema de la orden negociación claro, colectiva, pone del más orden y procedimiento. promueve la solución, más que blindar a la entidad, promueve la solución del conflicto, más que evitar que la entidad se preocupe por el presupuesto. No, primero hay que solucionar el conflicto. El presupuesto es necesario, es necesario cuidarlo, pero también es necesario buscar formas de resolver el problema. No simplemente, como antaño, dar un portazo a la representación sindical y decirle no hay dinero y punto. No, la 31188 dice que debe buscarse la forma de llegar al acuerdo y que existe un derecho del trabajador y que inclusive si no sigue la negociación se puede poner la conciliación o el arbitraje.
O sea, ya no es, la palabra arbitraje no es una mala palabra como antaño, que el ministro del sector decía es una declaración de guerra. No, ahora es lo que siempre debió ser, reconocido como un derecho, porque no se están reclamando favores ni cosas así, simplemente es una reivindicación de derechos sindicales de los trabajadores del Estado. ¿Quién, si no el Estado, debería dar el ejemplo en cumplimiento de las normas de sindicación? La realidad no es así, ¿no? Es el Claro que no. principal evasor de las responsabilidades y de las leyes El principal laborales. infractor. Tres escenarios, ¿no, Iván? La negociación colectiva de trato directo, la participación del Ministerio de Trabajo en el extraproceso, y si no hay acuerdos, se llega al laudo arbitral. El laudo arbitral también tiene algunos riesgos. Sí, a ver, el laudo arbitral se supone que, digamos, la última ratio, la última vía por la cual si no hay un acuerdo, por lo menos se exige iniciar el arbitraje para que un tercero determine la validez o no de la negociación colectiva, que no siempre fue así. Hasta hace 20 años, 15 años, pues si no había negociación, no había negociación y pues simplemente quedaba o la huelga o regresar todos a sus puestos y aquí no pasó nada. Pero con el arbitraje, que ahora se ha masificado, y antes era una situación a la que muy pocos podían acceder, o sea, normalmente los sindicatos del sector privado que ya habían fijado al arbitraje previamente como una forma de resolución del conflicto, pero ahora se han masificado los arbitrajes, y eso en cierto modo beneficia a los sindicatos, pese a la lentitud y pese al costo. ¿Por qué? Porque asegura de que hay una solución al conflicto, para bien o para mal, gana uno, pierde otro, pero hay una solución finalmente al conflicto. No es un conflicto que se queda latente como antaño, que simplemente pues el pliego estatal decía pues no hay solución, no hay solución, y si quieren ustedes hagan una huelga, pero no se puede hacer más. Ahora esto ha cambiado felizmente. El arbitraje sí tiene riesgos, por supuesto, porque muchas entidades también se niegan a cumplirlos, se tiene que reclamar el cumplimiento del arbitraje en sede judicial, etcétera. Es problemático, pero es la forma, o sea, la situación es la forma más práctica de resolver el problema cuando no hay voluntad de una de las partes en resolverlo, y la situación pre-arbitraje era mucho peor que la actual. Simplemente, pues no hay arbitraje, no hay cómo resolver el conflicto y se queda latente. Señores servidores, vuelvan a su puesto, o si quieren, hagan huelga con las consecuencias que esto genera. O sea, la situación ahora es mucho mejor. Perfecto, y creo que este comentario final obliga a una pregunta del comentario, Iván, que es el tema de la judicialización. ¿Hay manera de evitar que se judicialice? Es difícil, pero normalmente la judicialización entendemos que proviene de los representantes de la institución pública, de los funcionarios, de la empleadora, como también se dice. Pero hay manera, los trabajadores sindicalizados, cuando ven que se judicializa, y eso complica porque no hay el reconocimiento a un derecho ya reconocido por el arbitraje, Iván, de que se sancione a estos funcionarios que judicializan, que es el procurador, generalmente el procurador del ministerio al que pertenece el sector. ¿Hay manera, la ley establece alguna acción de protección para evitar la judicialización, y si se produce la sanción al funcionario respectivo? Bueno, más que sanción al funcionario respectivo, porque finalmente lo que hace el procurador es su trabajo, impugnar una decisión que perjudica a su empleador, finalmente, que es el pliego presupuestario. Lo que sí cabe que los trabajadores y los sindicatos tomen en cuenta es que la judicialización de un laudo para buscar la invalidación de este mismo laudo es una situación muy excepcional. Y claro, no puede tomarse a la ligera. Existen causales muy concretas para declarar inválido un laudo. No puedo declarar, digamos, causales tan excepcionales como, por ejemplo, la falsificación de la firma de un árbitro, o que un árbitro sea suplantado por otro, o que se incumplan con las reglas por las cuales se fijó el tribunal arbitral, etcétera. O inclusive por
por no haber laudado, no haber emitido el laudo con los votos necesarios. Cosas así. No se puede pedir una anulación de un laudo porque yo soy procurador y voy a decir, pues la entidad no tiene dinero o no me gusta cómo resolvieron este punto. O sea, eso no es materia para pedir una anulación de un laudo. Y eso ya es materia para que el sindicato eventualmente tome las medidas pertinentes y requiera o formule una denuncia mediante el sistema de servir, mediante el sistema de procedimiento administrativo disciplinario, contra el procurador que ha iniciado una acción judicial manifiestamente temeraria, porque estoy demandando algo a sabiendas de que no tengo nada que me asista. O sea, yo entiendo que muchos procuradores, porque uno como abogado los entiende, no, pero yo tengo que apelarlo todo. Mi trabajo es apelarlo, ya, pero por lo menos busca un fundamento más o menos serio. O sea, porque después viene según la resolución de la sala que te dice, pues tu recurso de anulación no tiene ningún sentido. Pues yo, disculpa, yo sindicato, pues voy a tener que pedir que se te inicie un procedimiento en el PAD, porque tú has iniciado una acción judicial a sabiendas de que no tenías ningún sustento. Entonces, has hecho perder dinero, has hecho perder tiempo al sindicato y a tu propia entidad, porque le has lanzado un proceso que no va a poder ganar. Los laudos, además, no se ejecutan cuando la empresa perdedora del laudo, por así decirlo, la parte vencida, consigna, ofrece una garantía de cumplimiento del laudo. Sabemos que el 90% de entidades públicas simplemente no lo hacen. A diferencia de los privados sí consignan el monto, los privados sí ofrecen una garantía para que no se ejecuten, pero el Estado irónicamente es el único que, bueno, considera que estamos en el época del virreinato y pues tengo un privilegio y si no quiero garantizarlo no lo garantizo, pero me opongo por oponerme. Eso sí amerita que los sindicatos tomen esto en cuenta y eventualmente hagan las denuncias respectivas por falta administrativa o por incumplimiento de deberes. Como siempre va a quedar un tema, y esperemos que sea la próxima semana, Iván, que es el tema de servir, que lo has tocado. Servir como institución, ¿por qué? Porque se ha creado gerentes, ¿no? Gerentes, no recuerdo la denominación exacta, que es servir, ha capacitado, ha juntado gerentes públicos, creo que se llaman, si no me equivoco. Cuerpo de gerentes públicos. Gerentes que están como los golondrinos, ¿no? Esta figura rotando de los trabajadores del campo, los golondrinos, que están en todas las empresas, el ministerio, en la empresa tal, y que no tienen ninguna, aparentemente, es la opinión del comunicador Iván, la opinión del laboralista, en todo caso la vamos a escuchar, que no siempre son sancionados, y hablaba yo de sanción. Entonces, ese tema de servir, que muchos trabajadores ya han pedido a través de las centrales sindicales que desaparezca porque dicen que no sirve para nada, servir no sirve para nada en lo que significa la protección del trabajador. Ese tema, un comentario breve porque eso lo vamos a tener en la próxima conversación. En realidad la cuestión más que desaparecer, servir, porque de todos modos empezó con una buena, al menos una función organizativa que tanta falta hacía en el Estado organizarlo. El caos es donde medra el malvado, siempre escuché eso. Pero claro, una cosa es ordenar y otra cosa es poner trabas y dificultar la gestión, que creo que esa es la mayor crítica que se puede hacer a servir, de que sus mecanismos, en vez de facilitar una gestión, pueden poner más trabas y generar más problemas donde antes no los había. O sea, y eso también pasa por el famoso cuerpo de gerentes públicos. Además, unos gerentes públicos que tienen unos sueldos fabulosos, que ese es otro tema. Tema pendiente, entonces. Gracias, Iván. Gracias por esta oportunidad para aclarar un poco más a los compañeros trabajadores del sector público que tienen una ley como la 31188 que, como bien hemos dicho, está protegiendo a los trabajadores. Gracias, Iván. Gracias.